El síndrome de Marfan, viviendo con él. Entre las grandes escuelas pediátricas de París, destaca un científico de gran talento, Antonio Marfan, quien vivió una larga existencia de 1852 a 1942. Fue sin duda la principal cabeza de la escuela pediátrica parisina, siendo responsable de importantes estudios sobre el eczema infantil, los trastornos digestivos del lactante y su valioso estudio sobre las bacterias anaeróbicas en la patogenia de las enfermedades del aparato digestivo. La búsqueda incesante del científico por lograr desterrar diferentes formas de dolor y sufrimiento lo llevó a describir un extraño mal, de difícil diagnóstico. Observó personas de gran estatura, que también presentaban alteraciones oculares y del sistema cardiovascular, un asunto genético, desconocido hasta entonces, y grave al afectar el corazón. Hoy este padecimiento lleva su nombre, el síndrome de Marfan. También existe en México. Probablemente muchos no sepan ni se imaginen que viven con ese padecimiento. Por ello, es importante ubicar los síntomas, tratar de no desconocerlos, puesto que un mal cuidado puede conducir a problemas mayores. Es necesario definir muy bien qué es el síndrome de Marfan. Es una condición genética, no siempre hereditaria, que afecta principalmente al cromosoma 15 y a la producción de fibrilina, que es el pegamento de los tejidos. Es pues un desorden genético que puede afectar, además de los huesos, los ligamentos, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones. El síndrome de Marfan es una condición médica clasificada como hereditaria del tejido conectivo. Este tipo de tejido es y representa el cemento que une y da sostén, firmeza y a la vez laxitud a las células de todo el cuerpo. El síndrome no se descubre fácilmente en un niño pequeño. Los padres deben estar alertas desde su nacimiento o incluso antes del parto. Lo importante que hemos hecho nosotros con nuestro hijo es crearle una conciencia en que se tiene que cuidar y lo hemos conseguido. Realmente hemos tratado nosotros como familia y amigos y familiares, el tratarlo como cualquier persona y que se desarrolle en un ambiente completamente normal. Desde el punto de vista ocular, en el síndrome de Marfan puede haber alteraciones que afectan principalmente el cristalino, subluxándolo hacia arriba, lo que puede dar problemas de visión doble o bien alteraciones de la agudeza visual que ponen al paciente en, a veces, importante desventaja. Es también justo mencionar que los pacientes son miopes altos, lo que también les produce disminución de agudeza visual. Al haber un globo ocular tan grande por la alteración en la fibrilina, en el tejido conectivo, favorece esta miopía alta y también puede producir un desprendimiento de retina, que sería probablemente el accidente más serio que puede haber en un ojo. Hablando específicamente del compromiso del sistema musculoesquelético, podemos decir que en general el síndrome se caracteriza por presentar una estatura muy alta de los pacientes, con extremidades desproporcionadamente largas también. El hueso del pecho, que es el esternón, puede verse comprometido en su desarrollo y en su crecimiento. De esta forma puede estar hundido, y esto lo denominamos pectum excavatum, o puede estar protruido, esto es pectum carinatum. La alteración más importante, sin lugar a dudas, que pueden tener los pacientes con síndrome de Marfan son las cardiovasculares, aquellas que afectan el corazón y la aorta, que es la arteria principal o el vaso principal que sale del corazón para dar irrigación al resto del organismo. Otra de las estructuras del corazón que puede verse afectada en este síndrome es la válvula mitral. Esta válvula se localiza entre la aurícula y el ventrículo izquierdos. Aquí, por el defecto en la proteína, la fibrilina, esta válvula no
cierra, no coapta adecuadamente, y esto trae como consecuencia que la sangre pase del ventrículo a la aurícula de manera errónea, alterada. Si esto progresa, puede llevar al paciente a un estado de deficiencia cardíaca que conocemos como insuficiencia cardíaca. Esta alteración de la válvula mitral es predominantemente observada en los niños con síndrome de Marfan, a diferencia del adulto, en donde, como ya señalabas adecuadamente hace un momento, la aorta es la estructura más comprometida. Desde el punto de vista médico, podemos evitar o retardar la progresión de la dilatación de la arteria aorta con el empleo de medicamentos que conocemos como beta bloqueadores. Estos medicamentos beta bloqueadores lo que hacen es disminuir la cantidad de latidos del corazón y la fuerza con la que el corazón expulsa la sangre, y de esta manera el impacto que la sangre tiene sobre las paredes de la aorta, debilitada en su tejido primordial, pues hacen que ésta se dilate menos o definitivamente se evite la dilatación de esta estructura. Por otro lado, cuando desafortunadamente la arteria aorta ha llegado a 5 milímetros en su diámetro, pues esto constituye ya una indicación quirúrgica. Y aquí también tenemos varios aspectos novedosos en el tratamiento quirúrgico de la alteración de esta arteria principal. Una de las novedades consiste en colocar un tubo valvado. Esta es una estructura que va a simular el conducto arterial, o sea, la aorta, ¿sí?, que está constituido de dacrón y que tiene una válvula, la válvula aórtica, en su base. Entonces, en este caso, se sustituye la válvula y la primera porción de la arteria aorta. Esto, desde luego, mediante una operación mayor que debe ser practicada por un médico cirujano especializado en el área cardiovascular. En la actualidad tenemos algunas otras variantes a la cirugía, en las cuales se sustituye también el conducto principal, la arteria aorta. Esta parte que está dilatada se sustituye por un tubo de dacrón y se conserva la válvula del paciente. Esto es, la válvula nativa del paciente es la que se conserva. De esta manera podemos evitar que el paciente reciba anticoagulantes, esta medicina que adelgaza la sangre y que evita que se formen coágulos o trombos que pueden ser fatales cuando se desprenden del corazón y se impactan en alguna otra parte del cuerpo. De esta manera, la sobrevida que podemos lograr en los pacientes con síndrome de Marfan se acerca realmente a la sobrevida normal de un paciente que no está afectado por el síndrome. En efecto, desde la década de los 70s, esta cirugía, que emplea una pieza plástica que sustituye la válvula dañada y parte de la arteria aorta, ha salvado muchas vidas entre quienes viven con el síndrome de Marfan. En ese tiempo yo me acuerdo que los médicos lo más que me hacían eran exámenes de la vista y exámenes de la vista. O sea, nunca se dieron cuenta que el síndrome de Marfan tenía cosas que nos afectaba, por ejemplo, el corazón, que a los huesos, la piel, o sea, muchas cosas que nosotros ni siquiera tenemos noción de que bueno, al menos a mí me afectaba. Quienes vivimos con el síndrome de Marfan debemos intercambiar nuestras experiencias y mantenernos unidos. Juntos sabemos que la vida nos brinda renovadas esperanzas día con día, que debemos recibir con gusto. Como médico, les puedo hablar como médico y como paciente. Primero, mi experiencia como paciente, en realidad nunca ha sido ninguna experiencia ni desagradable ni agradable, ni la he considerado algo muy trascendente en mi vida. Es algo que sé que vivo con ella, es una condición, yo no la considero una enfermedad como tal, yo la considero una condición. Es algo que mi cuerpo no produce cierta proteína, digamos, que no produce un tipo de colágena
que pues, da las características fenotípicas de lo que son los pacientes o las personas con el Marfan. Nuestra organización, Síndrome de Marfan de México, AC, cuenta con página de internet que en estos momentos aparece en pantalla. Asimismo, esperamos su comunicación a la siguiente dirección: Paseo de Lilas, número 92, local 58, suite 143, Bosques de las Lomas, México, Distrito Federal, código postal 05120, o al teléfono fax 5245-2260. Por su atención, muchas gracias.